Sí, de hecho, como esto que comentas acerca de la instantaneidad, del instante, así comienza el texto, ¿verdad? Y hace un diálogo con el tema animal, ¿verdad? Cómo el animal vive ese instante y no vive lo histórico. Ahora bien, Lucas, tú que has hablado ahora acerca de lo histórico, lo no histórico, quizás por allí haya algunos suscriptores que no estén todavía imbuidos en estos conceptos. Si pudieras, porfa, ampliarnos a qué es lo que se refiere estos dos términos, que suena lo histórico, uno quizás lo puede entender, es más digerible, pero lo no histórico, aunque ya asomaste algo incluso con el tema del instante, si puedes ampliarlo un poquito, porfa. Bien, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de historia, y Nietzsche es un escritor que escribe en alemán, en su idioma materno, que es el alemán, tenemos en alemán dos palabras, dos términos para hablar de historia: Historie y Geschichte. Historie refiere a la ciencia de la historia, a la historiografía, y Geschichte al curso de la historia. Okay. Esa es la primera distinción que nosotros tenemos que tener. Ahora bien, lo que tiene la historiografía es que a cualquier acontecimiento lo van llevando, y esto es lo que tiene que ver con darle valor a la historia y relativizarla. Y Nietzsche va a criticar fuertemente a eso. Va a decir, bueno, y justamente el primer gran histórico de la filosofía, no sé si compartís la idea, es Hegel. Ujú. Y Nietzsche va a discutir muchísimo con Hegel, porque Sí. incluso va a renegar de su propia obra El nacimiento de la tragedia, porque va a decir, bueno, esa obra larga un nauseabundo olor hegeliano, va a decir, ¿no? Por el modo dialéctico en el que está escrito. Entonces, él va a reprochar de esa historia como acumulamiento del saber, y se va a dar una gran discusión entre conocimiento Ujú. y memoria con respecto a la acción y el olvido. Va a decir, bueno, el, el que hace historia, o las sociedades que hacen historia, acumulan conocimiento, acumulan saber, guardan todo eso en la memoria, y lo que les impide de alguna forma es pensar o vivir el presente, y ahí viene la relación con el instante. Por eso, no creo que Nietzsche haya una concepción de que la historia sea relativa, sino que justamente en este método genealógico va a decir, bueno, ¿en qué momento de la historia alguien vino y puso tal valor a este acontecimiento? ¿Y por qué no le pusieron el valor a otro? Entonces ahí va el punto genealógico, no remita al origen. Por eso el texto de Foucault que vos mencionabas antes, hacen hincapié, y esto también está en las primeras páginas de la segunda intempestiva, que la vida es una fuerza orgánica. Y el texto de El nacimiento de la tragedia es nacimiento Geburt, y habla de nacimiento de la tragedia, de nacimiento de ese proceso ahistórico, del sentimiento ahistórico, de lo trágico. ¿Y por qué no habla, que hay muchas malas traducciones que dicen el origen de la El tragedia? origen. O sea, ¿por qué no es? Y para origen en alemán está Ursprung, está Herkunft, Ujú. hay varios conceptos que remiten a un origen histórico, pero nacimiento es un origen orgánico. Claro. Ahí hay una suerte de distinción, ¿no?